Este video va a ser seguramente un toque denso. Vamos a ver métodos. Un tema medio largo. Vamos a ver solo la primera parte de los métodos. Empecemos al revés. Miren esto. Tengo tres líneas. La 7, la 8 y la 9. Estas tres líneas yo las uso mucho en mi programa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. Una de las formas de evitar este copiar, pegar para cada vez que yo quiera que esto se imprima, es decir, a ver, vamos a hacerlo para que quede clarísimo. Yo ejecuto este programa, me muestra estas tres líneas y yo quiero que esto ocurra muchas veces. Entonces lo copio, lo pego, lo copio, lo pego. Bien, me aparece muchas veces. Pero yo no quiero hacer esto. Por varias razones. Primero, queda horrible. Segundo, ocupa espacio en mi programa. Repetir de esta forma me va a generar hacer un programa grande, pesado. Cuando lo ejecute va a tardar en cargarse la memoria RAM. Ustedes dicen, es un programa chiquito. Sí, ok, pero si se tiene que ejecutar muchas veces, bueno. Como solución a esto podríamos crear un método. Por ahora los métodos los vamos a crear como public, static, void, al igual que acá, ¿sí? Como el main. El main es el método principal de la clase principal de Java. Nosotros vamos a dar un método que sea, le vamos a poner bienvenida. Método bienvenida, llavecita, llavecita. ¿Cómo es esto de los métodos? El método tiene un nombre. A la derecha del nombre van paréntesis que abren y que cierran. Pueden estar vacíos si el método no va a recibir ningún valor, o puede tener cosas escritas, como por ejemplo el main, que podemos ver, describir nosotros. A la izquierda del método tiene que estar el tipo de dato que ese método va a devolver. Si no devuelve nada, como es este caso, la palabra void, que significa vacío en inglés. A la izquierda, por ahora, obligatoriamente le vamos a poner public estática a todos los métodos que hagamos. ¿Esto por qué es? Porque lo estamos haciendo dentro de la clase principal y no estamos instanciando objetos para definir métodos adentro, sino que lo estamos haciendo dentro de esta clase principal. Y todos los métodos de esta clase principal tienen que ser static. Después vamos a ver qué significa el static, cuándo se lo puede poner, cuándo se lo puede sacar, para qué se usa. Por ahora acéptenme que tenemos que ponerle public y static. En este caso es void porque no devuelve nada. ¿Y qué hace el método bienvenida? Nada, esto que está acá. Entonces lo copio y lo pego una única vez. Cada vez que yo quiera mostrar estos mensajes, lo que tengo que hacer es llamar al método bienvenida. ¿Cómo voy a hacer? Vengo acá, pongo bienvenida, paréntesis, paréntesis, punto y coma. De esta forma estoy invocando al método, vamos a poner así, de forma genérica, método, paréntesis, paréntesis. O sea que si yo ahora copio esto, desde todos los lugares de mi código donde lo precise llamar, el resultado es el mismo, me aparecen los tres llamados. Es mucho más compacta la notación y va a ser mucho más liviano el programa porque el código está escrito una sola vez y estos son llamados a ese código que está acá. Podríamos razonarlo, a ver, de la siguiente manera. Esta sería la memoria de la computadora. En algún lugar existe el método main, el método principal. Y nosotros, en este mismo programa, tenemos al método de bienvenida. Vamos a ver que esté por acá. Este es el método bienvenida. Y dentro del main, nosotros lo que tenemos es un llamado a bienvenida. Que eso sería bien, plim, plim, plim. Bueno, el método bienvenida. Lo estoy llamando en azul. Entonces, cuando en el código del main yo invoco el método bienvenida, lo que hace la computadora es saltar, ir al lugar de la memoria donde está el método bienvenida, ejecutarlo, y cuando lo termine de ejecutar, vuelve a la línea de abajo donde yo lo llamé. En caso que hubiera que devolver algún valor, si yo a la izquierda del método hubiera puesto un igual, hacia la izquierda del operador de asignación, que es el igual, hubiera atajado el valor que el método me hubiera devuelto. En este caso, este método es void y no devuelve nada. ¿Sí? Dejo unos segundos, así si quieren lo pueden pausar y lo borro. Bien, seguimos. Hicimos un método que no recibe nada y no devuelve nada. Vamos a hacer un método que reciba algo.
Por ejemplo, luego nuestros métodos son public, static. Este no va a devolver nada, lo vamos a llamar método duplicador. Y este método va a recibir un int. Entonces entre los paréntesis vamos a poner un int. Cuando recibamos la copia del valor que nos envían desde donde invoquen este método, lo vamos a guardar en la variable n. Entonces el método duplicador lo que va a hacer a n lo va a multiplicar por 2 y nos va a decir que el doble de n es, y vamos a mostrar el valor que se duplicó. Entonces yo acá en el código del main me creo una variable que es mi número, la creo por ejemplo en 5, y luego de haber creado esa variable llamo al método duplicador y le paso la variable num. Entonces el contenido de la variable num, que es un 5, se copia en la variable n que pertenece a duplicador, uno opera con esa copia y luego cuando vuelve de duplicador la variable num sigue teniendo 5 y la variable n desapareció. Vamos a correrlo y ahí aparece el mensaje de bienvenida y el doble de n es 10. Si yo imprimiera luego de haber llamado a duplicador el valor de num, van a ver que num acá vale 5, no se modificó. Este concepto es importantísimo, lo vamos a repasar en otro video igual, no se preocupen. Se llama visibilidad de una variable respecto de un método. Entonces estamos viendo los métodos. Vimos un método que se llama bienvenida, que no recibe nada y no devuelve nada. Vimos el método duplicador, que recibe un int y que no devuelve nada. Ese int que recibe es una copia de otra variable que está en otro lugar, que ese valor se va a copiar en la variable n, la va a multiplicar por 2 a la copia y va a mostrarlo. Nos faltaría hacer un método que no reciba nada y devuelva algo, y un método que reciba algo y devuelva algo. En este video les agregué el método suma, que recibe dos argumentos en vez de recibir uno, que se llaman a y se llaman b, y lo que hace el método suma es devolver la suma de a más b. Ahora, cuando invocamos al método suma y le pasamos los valores, todo esto que está pintado en naranja, cuando se ejecute el método, va a equivaler al resultado devuelto por el método suma, que en este caso sería un 7. Vamos a verlo corriendo. El resultado de la suma es 7. Me falta un espacio para que quede lindo. El resultado de la suma es 7. Bien. De esta forma le pasamos a un método dos argumentos, 4 y 3. El método lo recibe una variable que se llama a y que se llama b, a S4 y S3. Lo suma y nos devuelve un int, que ese es el resultado de esa suma, el 7, que apareció acá en la terminal. Nos faltaría crear un método más. Es un método que se llame darValor, y este método que se llama darValor va a retornar un número, y ese número va a ser 3, vamos a hacer que devuelve 3.14 y lo que devuelve es un double. Entonces hicimos un método que nos devuelve el valor de pi, por ejemplo. Podríamos haberlo usado para generar un número aleatorio, para generar una contraseña. Acá se me ocurrió siempre dar este valor fijo, pero podría ser un método que le pide al usuario datos, valida que los datos estén bien, no sé, minúsculas, mayúsculas, la estructura de un DNI, la estructura de un número telefónico, la estructura de un pasaporte, la cantidad de caracteres, etc. Y si todo está bien, entonces devuelve el valor que está ya
controlado. Vamos a correr esto. Y bueno, este no es el resultado de la suma, sino el valor de pi es... Obviamente que Java tiene una librería de matemáticas donde tiene el pi con todos los decimales que le entren en la variable double, ¿no? Esto es solo a modo de ejemplo para comprender cómo operamos con métodos. Ya tenemos uno de cada. Como uno de cada, claro, sí. Vamos con este de menos, cuando uno lo toca, el Eclipse te resume los métodos, te los achica, te saca el código que te deja solo lo que recibe, lo que devuelve. Fijémonos, dar valor pi no recibe nada, devuelve un double. Suma recibe 2 ints, devuelve un int. Bienvenida no recibe nada, no devuelve nada. Y duplicador recibe un int y no devuelve nada. Tenemos todos los casos de recibir, devolver, no recibir, recibir y devolver, etc. Bueno, en el próximo video vamos a hacer énfasis en la visibilidad de las variables respecto de los métodos.